Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Nosotros vivimos en una sociedad abierta, pluralista, que está dispuesta a aceptar que todo el mundo tenga su propia verdad y su propio sistema de valores. Muchos dicen que si practicamos nuestra religión con sinceridad, todos iremos al cielo, que todos los caminos conducen a Dios. ¿Qué tienen ustedes que decirnos con respecto a esto? Es cierto que cada cabeza es un mundo, como dice la expresión, en el punto de la variedad de ideas que hay a nuestro alrededor. Sin embargo, la multiplicidad de ideas no significa que todas tienen el mismo valor ni son aceptadas igualmente. Lo que ocurre es que en el ámbito de la religión, muchas personas defienden la religión de su crianza o defienden la religión que hayan abrazado en el tiempo y no necesariamente basan su argumento en una verdad sólida, sino en ese afecto hacia esa religión. Digamos que en el mundo de las dietas nosotros encontramos 5 o 7 posturas distintas. ¿Podemos nosotros decir que todas son buenas y válidas? ¿O realmente también nosotros hay algunas que las descartamos y aceptamos otras? ¿Significa que somos intolerantes si nosotros preferimos no aceptar una de esas dietas? Sin embargo, cuando hablamos de la religión tratamos las cosas de una forma, cuando hablamos de dietas tratamos las cosas de otra forma, o aún cuando tratemos otra área de la vida en la que tenemos diversidad de opiniones. Yo creo que la realidad de que existen muchas posturas en cuanto a la religión y a cómo nosotros salvarnos no significa que todas son buenas ni que todas son válidas. Significa que sí realmente hay múltiples fundamentos en los que las personas se basan para creer lo que creen, pero no que esos fundamentos son sólidos, buenos y válidos. Y ahí es donde nosotros como creyentes tenemos que comenzar con la revelación que nosotros entendemos que el Dios creador de los cielos y de la tierra nos ha dejado a nosotros los hombres para poder tener una relación con Él y conocer cuál es la forma de llegar a Él. Pero si una persona dice, es que yo soy sincero en mi búsqueda de Dios y yo lo estoy buscando a través de mi religión, que no es el cristianismo, Dios conoce mi corazón, yo voy al cielo. Lo que pasa es que una persona puede tomarse un veneno creyendo sinceramente que es jugo de naranja y le va a hacer un efecto nocivo. Pero está buscando a Dios. Salvador mencionó una palabra clave y es la palabra intolerancia. Las palabras tienen un impacto en las personas que escuchan nuestro lenguaje y el significado de la palabra tolerancia ha sufrido un cambio dramático en los últimos años. Y un auge. Exacto, sí, de hecho, yo creo que es la única virtud que todavía permanece como una virtud es la tolerancia. Y el único pecado que todavía sigue siendo pecado es la intolerancia. Ahora, la tolerancia en el pasado, si tú buscas un diccionario de hace más de 100 años atrás, va a decir que tolerancia es la virtud de aceptar que haya personas que tengan opiniones distintas a las tuyas y no perseguirlas por eso, no hacerles daño por eso. La tolerancia en el día de hoy es que tú no tienes ni siquiera derecho a pensar que el otro está equivocado. O sea, es un cambio dramático y fundamental en la idea de tolerancia, porque la tolerancia en el pasado incluía el hecho de que uno de los dos estaba equivocado, o por lo menos en la percepción de cada uno, el otro estaba equivocado, y se aceptaba la posibilidad del error.
pero había que respetar al otro aunque estuviera equivocado. Ahora no, ahora es que yo no tengo ni siquiera derecho a decir que alguien está equivocado. O sea que algo ahora puede ser verde y rojo al mismo tiempo. Vamos a poner ejemplos prácticos. ¿Qué pasa si un niño en la escuela dice que 2 más 2 es igual a 5? ¿Debemos tolerar su respuesta? Alguien va a decir, no, pero espérate, ese ejemplo, ese ejemplo no es bueno porque las matemáticas es una ciencia exacta. Ok. ¿Y qué del individuo que abusa de su esposa? ¿Debemos tolerarlo porque resulta que él cree que es correcto someter a su esposa de esa manera y hacer que ella funcione? No, pero es que entonces otra vez estamos violando el derecho fundamental de la mujer. Ok, vamos a poner otro ejemplo. Las leyes también, su género, Okay, en cuanto al maltrato. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Y qué del médico que sabe que su paciente quiere tomarse un medicamento porque él cree sinceramente que ese es el medicamento que se debe tomar porque su abuela lo tomaba, porque su tía se lo recomendó, exacto, pero el médico sabe que a la larga ese medicamento le va a hacer daño? La pregunta es, ¿debe el médico tolerar la diferencia de opinión con el paciente o por amor mostrarle que está en un error? Donde yo quiero llegar es al punto de hacer entender que la tolerancia en la nueva versión, en su nuevo significado, no siempre es una virtud. De hecho, a veces es falta de amor. Si yo veo a una persona que está siguiendo por un camino equivocado, que lo va a llevar a sufrir daño, por amor yo debo advertirle que está en un error. Cuanto más cuando se trata de su eternidad después de la muerte. Sí, lo que pasa es que las personas pueden ver peligro en que alguien se tome o no un veneno y pueden ver consecuencias inmediatas, pero las personas no necesariamente ven que hay riesgos y peligros a la hora de hablar de la religión. Como si de verdad, al final de cuentas, todo el mundo va a ir al cielo y todo el mundo va a estar en un ambiente de bienestar eterno. Y lo que la Escritura, la palabra de Dios en la que nosotros los cristianos basamos nuestras creencias, dice que no es así. De hecho, es interesante un texto bíblico que tenemos en el libro de Juan, capítulo 8, en el versículo 24, el mismo Jesús dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, Cristo está diciendo, hay una creencia en mí que define qué ocurrirá con una persona luego de la muerte. O sea, no es algo inofensivo, no es un asunto de, bueno, o sea, a ti te gusta el sabor de chocolate o a ti te gusta el sabor de vainilla, los dos están bien. Eso es lo que a veces lo que quieren reducir el debate religioso. No es un asunto de preferencias, no es un asunto de gusto, ni de que tú vas por esta senda, yo por aquella y al final nos veremos en el mismo lugar. No, Cristo está diciendo, no es así. Y yo hablo de estas cosas, explica en el mismo Evangelio, para que ustedes sepan cómo llegar al Padre realmente. Ahora, el punto que alguien se puede estar preguntando ahora, ¿por qué Cristo? Tú has introducido a Cristo y el programa, nuestro título dice Jesús, el único camino al Padre. Sabes que precisamente, increíble, no sabía que ibas a preguntar eso, pero lo que yo iba a hablar cuando oía a Salvador era precisamente acerca de Cristo, porque la persona de Jesús es muy popular, no solamente en el cristianismo. Tú te encuentras con personas que no son creyentes y te dicen, no, Jesús fue un gran maestro, Jesús fue un gran hombre. De hecho, cuando yo no era creyente, me acuerdo que mi mejor amigo se convierte al Señor, yo tenía como 17 años de edad, y una noche, me acuerdo hasta donde estábamos, en este momento me pregunta, mira, ¿qué tú piensas acerca de Jesús? Y yo le dije, ¿verdad?, con ese aire intelectual que tienen los imberbes de esa edad. A los 17 años. Exacto. Bueno, yo creo que fue un hombre muy adelantado para su época, un gran hombre. Y la verdad es que cuando uno dice de alguien, quien sea, de Beethoven, de Mozart, que fueron hombres adelantados para su época, es un elogio, pero no en el caso de Jesús. Con Jesús hay un problema, y es que el mismo Jesús no admitía el pluralismo. Él dijo una verdad tan radical como, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es un texto muy conocido, pero yo no estoy del todo seguro de que todas las personas ven las implicaciones de una declaración tan tajante. Está en Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y para rematar, el Señor dice, nadie viene al Padre sino por mí.
Yo soy el único camino, la única verdad y yo soy la única vida. Ahora, o tú aceptas que Jesús decía la verdad y Él es el único camino al Padre, como se titula este mensaje, este programa, o tú vas a tener que rechazar a Jesús completamente. Tú no puedes tener a Jesús como un buen maestro, como una persona sabia, como una persona buena, como alguien que es digno de ser imitado, si tú no crees que Él es el único camino al Padre. No, yo creo que sí, que tú lo puedes tener, pero no sin consecuencias. Sí, claro. Porque tú lo tuviste a los 17 años. Sí, pero es inconsecuente, es incoherente con la misma persona de Jesús, porque Él está diciendo, no, o yo soy todo o no soy nada para Pero ti. no puede ser que Jesús tuviera un 80, 70% de la verdad y fuera... Sí, lo que pasa es que cuando tú dices cosas tan radicales, nadie tiene el 80% de la verdad en algo así. Si yo te digo ahora mismo que yo soy Napoleón Bonaparte, hay dos opciones. O yo estoy loco o yo estoy loco. Porque obviamente Napoleón Bonaparte murió hace muchísimos años atrás y yo no soy Napoleón Bonaparte. Entonces, si yo digo que yo soy Napoleón Bonaparte, yo no puedo tener parte de la verdad. Yo estoy completamente equivocado. En el caso de Jesús es peor, porque Él dijo, yo soy Dios. Yo soy Dios en carne. y antes de responder la pregunta ¿por qué Jesús? Mi punto es que Jesús plantea un problema. De hecho, este domingo en nuestra iglesia voy a estar hablando de un pasaje en el que los fariseos confrontan a Jesús y le preguntan ¿con qué autoridad tú haces esas cosas? ¿Qué cosas? Bueno, en el caso particular de ese texto, el Señor acababa de limpiar el templo y había acusado a los líderes religiosos de haberlo convertido en una cueva de ladrones. Pero lo cierto es que a lo largo de su ministerio Jesús dijo cosas que eran extrañas para un ser humano normal. Él decía que Él tenía autoridad para perdonar pecados, que Él tenía autoridad para decidir si una persona iba al cielo o al infierno, que Él tenía autoridad para resucitar a los muertos, que Él tenía autoridad para calmar el mar en tempestad. Entonces tú dices, ven acá, pero ¿y qué hombre es este? Entonces, un hombre que dice cosas así, Salvador, y yo sé a dónde tú quieres llegar, no puede tener el 80% de la verdad, ni el 50% de la verdad. O él estaba absolutamente en lo cierto, o de verdad Jesús, como dijo alguien una vez, o era un megalómano o era un loco. Lo que pasa es que suena atractivo, tú decir, yo tomo lo mejor de cada cosa. Es decir, yo tomo lo mejor del islamismo, tomo lo mejor del budismo, tomo lo mejor hasta del ateísmo, y entonces llego a mis propias conclusiones. Y me beneficio de todos ellos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tú sabes lo que es lo mejor de cada uno? Porque en Cristo, Él es lo mejor para todos. Tú has hecho una buena pregunta, porque cuando una persona llega a esa conclusión, en realidad lo que está diciendo es, yo soy el único camino al Padre. Sí. Yo soy. Yo sé lo que tengo que coger. Exactamente. Yo sé cuál es el camino, la verdad y la vida, y por lo tanto, lo que yo decida es lo correcto. Ahora, el que dice eso también está en un problema, porque está presuponiendo que todos los demás están equivocados. Yo soy el que tengo la verdad. No equivocado completamente, por eso saco lo mejor de cada uno. Que normalmente coincide con lo que más me conviene. Más me conviene, exacto. La pregunta es, ¿cómo tú sabes que estás sacando lo mejor de cada uno y no el error de cada uno? Es así, porque tú lo estás haciendo conforme a tu propio criterio. Claro. Un criterio finito y falible en ese sentido. Sujel, ¿en qué contexto Jesucristo hace esa declaración? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, el Señor Jesucristo, esa es otra pregunta interesante, porque en Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo se está despidiendo de los discípulos. Desde que Cristo vino al mundo, Él tenía una conciencia de que había venido a morir. Y más aún, Él tenía la conciencia de que Él había venido a morir porque ese era el plan diseñado por su Padre Celestial desde siempre para poder redimir al hombre. En otras palabras, Cristo no tenía conciencia de mártir, Él tenía conciencia de salvador, de ser un salvador. Cuando Cristo le dice a los discípulos, yo me voy, ellos se ponen tristes. Y el Señor le está diciendo a ellos, no se pongan tristes, porque ustedes me conocen a mí, y yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él estaba diciendo a los discípulos, ustedes están en el camino correcto para llegar a donde yo voy, porque yo voy a morir y voy a mi Padre. Y como ustedes creen en mí, ustedes van a llegar al mismo lugar. Ahora, cuando él asevera ser el único camino, la única verdad, el único acceso al Padre, Jesús no pudo haber sido más exclusivista.
en una declaración como esa. Yo vuelvo y repito, con Jesús es todo o nada. Y vamos a seguir hablando acerca de ese exclusivismo, de esa declaración de nuestro Señor Jesucristo. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior, ustedes nos decían que Cristo es el único camino. Y Él lo plantea así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es una declaración exclusivista. ¿Qué tú tienes que decirnos con respecto a eso, Sujel? Porque empezaste a desarrollar esa idea en el segmento pasado. ¿Sabes que una vez leí en algún lugar que decía, si Jesús es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Y yo creo que eso es una declaración interesante, porque Jesús vino a solucionar algo. Y la razón por la que solo Cristo puede solucionar ese problema, la única forma de entenderlo es entendiendo primero el problema. La naturaleza del problema es lo que nos lleva de la mano a entender que solo Jesús podía resolverlo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros hemos pecado contra Dios, tenemos una deuda infinita con Dios, y por lo tanto, para que Dios me acepte en su presencia, para que Dios pueda otorgarme su perdón sin pasar por alto su justicia, alguien de valor infinito tenía que morir en mi lugar. Y tenía que ser un hombre al mismo tiempo para que me pudiera representar a mí como hombre. En otras palabras, un perro no pudiera representarme en un tribunal. Yo traje a mi perro para que ustedes castiguen al perro por mí. No, es que es un perro, yo soy un ser humano. Para que alguien pudiera resolver el problema que yo tengo con la justicia de Dios, yo necesito un hombre de valor infinito, porque mis pecados son infinitos delante de Dios. Imagínate que el mandamiento más importante de la Biblia es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y nosotros no cumplimos ese mandamiento ni por un segundo. Nosotros violamos ese mandamiento cada segundo de nuestra existencia. ¿Cuántos pecados tengo yo que deben ser perdonados por Dios? Entonces, la naturaleza del problema es tal que solamente alguien como Cristo podía resolver ese problema. O sea, que no podemos autorredimirnos, no podemos redimirnos a nosotros mismos, no somos la solución, sino que fue enviada esa solución. De ahí la cantidad de textos bíblicos que hablan de un padre enviando a su hijo. Y lo envió porque no hay nadie más. Y envía a Jesús como el Salvador. Él es el Mesías Redentor. En el Antiguo Testamento, los judíos conocían muy bien la manera de aplacar la ira de Dios a través de los sacrificios, y eran sacrificios de animales, Sujel. Tú acabas de usar un ejemplo de animal. Sin embargo, precisamente por eso se tenían que multiplicar tanto los sacrificios, porque no era el sacrificio adecuado. Cuando llega Cristo, Juan el Bautista sí puede decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una identidad en Jesús que le hace la persona adecuada para hacer el sacrificio que nosotros necesitamos para ser salvos. Y esa declaración con la que como nosotros comenzamos en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, es parte de los varios yo soy que Jesús mencionó en el Evangelio de Juan. Jesús está identificándose con el Dios del Antiguo Testamento. Él está diciendo: yo soy Dios. Y enfatiza esa exclusividad, porque Él dijo: yo soy el pan de vida. ¿Qué está diciendo Él con eso? Yo soy el pan que verdaderamente puede alimentar y sustentarte. Yo soy la luz del mundo. Todo lo otro es oscuridad. Yo soy el que verdaderamente puedo iluminar el corazón y el alma humana. Yo soy la puerta. Eso es exclusivista. Yo soy la puerta para la vida eterna. O sea, yo soy la vía de entrada para poder ser salvos. Eso es una declaración exclusivista. Y de hecho, en esa declaración de yo soy la puerta, él añade: y todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. Así es. O sea, es que Jesús no da lugar a que tú puedas tenerlo a él junto con nadie más. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vida. O sea, yo soy, no otro. Esa declaración exclusivista de Jesús es lo que le hace. De hecho, me llamó la atención una cita de C.S. Lewis que dice:
toma tu decisión. Puedes tomarlo por imbécil, escupirle como a demonio o caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Porque no puede ser todas estas cosas al mismo tiempo. Sí, en esa cita Luis dice, y no me vengan con condescendencia, o sea, tratando de ser condescendiente con Jesús, como no, pero, o sea, yo no creo que él sea el Señor y el Dios Todopoderoso, pero fue un gran hombre. Otra vez dice, no, es que no se puede, es que no se puede, las declaraciones de Jesús no admiten tal cosa. A mí me gustaría que ustedes me hablaran del contenido de esa declaración. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, yo soy el único camino al Padre. No hay otra vía. Bueno, vamos a comenzar por el primero. Yo soy el camino. Está profundo eso. Vamos a comenzar Sí. por el primero. Bueno, pudiéramos comenzar por Ahora el es que tú último. notas esa No, la profundidad. inteligencia de eso vale No. fuera de serio. Eso vale. Sí, bueno. Es verdad, pudimos haber se empezado puede- por el tercero. Sí, claro. El orden de los factores ahí, yo creo No, que está va a bien, tener el eso vale. producto, pero bueno. Yo soy el camino. Es interesante que Jesús no dice, yo vine a mostrar el camino. Yo soy la persona que puede darte las pautas que tú necesitas para encontrar el Él camino. es categórico. No, es Yo decir, soy lo que yo tú soy decías. el camino. O sea, es a través de mí que tú llegas al Padre. Yo recuerdo una vez, leí de uno de estos guías en el desierto. Yo tuve la oportunidad el año pasado de ir a un desierto real y la verdad es que fue increíble porque la persona que nos estaba llevando, yo pensaba cómo él seguía, porque tú lo que Todas las ves dunas, es sí. arena, dunas, arenas. Tú dices, yo no sé cómo que él seguía, pero lo hace. Y una persona le preguntaba a un guía de estos del desierto, dice, pero señor, yo no veo aquí ninguna carretera. Y le preguntaba, ¿cómo usted sabe cuál es el camino? Y él le decía, yo soy el camino. En el sentido de, yo sé por dónde yo voy. Si tú me sigues a mí, vas a llegar. Jesús está diciendo, yo soy el camino al Padre. Yo soy la vía a través de la cual tú puedes llegar al Padre. Y la razón por la que Él es la vía es porque Él pagó el precio de mis pecados. O sea, no es simplemente, yo te voy a mostrar las cosas que tú tienes que hacer para llegar a Dios. No. Olvídate de lo que tienes que hacer. Lo único que tienes que hacer es confiar en mí y confiar en lo que yo voy a hacer en la cruz. Porque Cristo es el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre. ¿Recuerda cuando hablamos de que solo un hombre podía representarme? Bueno, Jesús se hizo hombre, pero el valor de Jesús es infinito porque Él es el Dios encarnado. Y de esa manera solo Jesús podía resolver mi problema judicial con el Padre. Luego dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Eso es una declaración muy fuerte porque una persona puede decir, bueno, mira, yo tengo enseñanzas que compartir contigo y mis enseñanzas son verdaderas. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo. Él está diciendo, yo soy el parámetro de la verdad. Yo soy el criterio de la verdad. Lo que está de acuerdo conmigo es verdadero. Lo que no está de acuerdo conmigo es falso. Sujel, déjame volver atrás. Cuando él dice, yo soy el camino, no hay otro camino, no hay otro nombre en el cual haya salvación dado a los hombres, solo en el nombre de Jesús. Alguien puede decir, sí, pero eso lo dice Jesús ahí en la Biblia. Pero hay muchas otras personas en otros libros que dicen otro tipo de cosas. Ok, dos cosas que debo decir con respecto a eso. Primero, los grandes líderes religiosos que hay en el mundo, ninguno clama ser el salvador del mundo y el salvador de los pecadores. Se proclaman profetas, se proclaman grandes maestros, pero Jesús no vino simplemente como un profeta ni vino como un maestro, diciendo yo soy el Dios encarnado que vino a salvar al mundo entero. Nadie dice eso. Pero en segundo lugar, la Biblia es un libro muy singular. Algunas personas dicen, bueno, pero cada religión tiene su libro sagrado. Ustedes se basan en la Biblia y aquel otro se basa en su libro sagrado. No, eso no es cierto. Solamente, y lo hemos dicho antes en este mismo programa, solamente hay 3 religiones mundiales que claman tener un libro sagrado que es una inspiración de Dios. El judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Y esas 3 religiones apuntan hacia la Biblia. El judaísmo apunta hacia el Antiguo Testamento
como el libro inspirado de Dios. Ellos no reconocen el Nuevo Testamento. No reconocen el Nuevo, pero sí reconocen el Antiguo, que nosotros reconocemos también. ¿Por qué no reconocen el Nuevo, Sujel? Bueno, porque el Nuevo Testamento dice que es en Jesús que se cumplen todas las profecías, todos los tipos, todos los símbolos y figuras que en el Antiguo Testamento apuntaban hacia el Mesías, y como ellos no aceptan a Jesús como el Mesías, no pueden aceptar el Nuevo Testamento. Luego está el cristianismo, que acepta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento porque ve el Antiguo Testamento como autoridad y el Nuevo Testamento como el cumplimiento de todo lo que se prometió en el Antiguo. Luego está el Corán. Ahora, el Corán es interesante porque el Corán señala a la Biblia como el libro de Dios. Y de hecho, el Corán dice que Jesús nació de una virgen, cosas como esas. Pero el Corán dice que los cristianos torcieron la Biblia para su propio beneficio. Y ya pudiéramos hacer un estudio aquí, un programa de por qué nosotros creemos que la Biblia no fue cambiada, que la Biblia sigue siendo la misma Biblia que siempre ha sido. Ahora, vuelvo y repito, solo esas 3 religiones mundiales claman tener un libro sagrado, y de una forma o de otra todas apuntan hacia la Biblia. Cuando una persona dice hay muchas religiones y muchos libros sagrados, y digo esto de verdad con todo respeto, esa persona es ignorante de la realidad, porque eso no es así. O sea, libros sagrados hay, pero no que admitan ser una revelación directa de No, Dios. No, porque el para Bhagavad Gita, por ejemplo, los hindúes tienen sus libros sagrados. Ahora, ¿cuántos dioses tienen los hindúes? Es lo que planteaba a veces el panteón griego, que Sócrates fue acusado y fue llevado a la muerte porque decían que él era ateo. Pero Sócrates no era ateo. El problema de Sócrates era que él decía, hay demasiados dioses, ¿a quién le hacemos caso? Entonces, cuando tú tienes una religión como el hinduismo, que tiene miles de dioses, evidentemente ellos no pueden tener un libro como la Biblia, porque la Biblia dice hay un solo Dios que se manifiesta en 3 personas, y ese Dios se reveló en ese libro. Yo soy el camino, la verdad. Tú estabas explicando eso cuando te hice la pregunta. Oh sí, que Cristo no clama conocer la verdad, Cristo no clama venir a enseñar la verdad. Él dice, no, yo soy el parámetro de la verdad, yo soy la verdad. Lo que está de acuerdo conmigo es correcto y es real. Lo que no está de acuerdo conmigo es incorrecto. De hecho, en Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo ahí es logos, de donde viene nuestra palabra lógica. Jesús aún clama ser el parámetro de la lógica. O sea, lo que la Biblia nos presenta es, tú eres lógico si tú estás de acuerdo con Jesús. Si tú no estás de acuerdo con él, tú eres una persona incoherente e ilógica. Una persona que clame algo así, o es el hombre más soberbio del mundo, o él es Dios. No hay otra alternativa. Hay que ser demasiado soberbio para tú decir, no es que yo soy la única verdad. Fuera de mí todo el mundo está en error. A menos que esté de acuerdo conmigo. Alguien oye esa afirmación y puede decir, pero él pudo haber estado equivocado. Porque él lo diga, no tiene que ser así. El problema que eso plantea es que si alguien lee el Nuevo Testamento, o sea, no es solamente equivocado, no. Una persona que diga eso sin ser verdad está mal de la cabeza. Que diga eso sin ser verdad, explícame. Sí, o sea, imagínate que yo le digo a ustedes ahora mismo, no señores, miren, yo soy Dios encarnado, yo soy el único que sabe todo lo que hay que saber, y el que no está de acuerdo conmigo está equivocado. Oye, hay que de verdad tener un tornillo flojo. Pero muchas personas pueden decir esas cosas, Sujel. Pero tienen un tornillo flojo, de verdad. O sea, una persona que llega a decir algo así no está bien de la cabeza. El problema es que cuando tú estudias el personaje de Jesús en el Nuevo Testamento, lo último que tú piensas de él es que es una persona que está mal de la cabeza. ¿Por qué? Es que sus declaraciones son demasiado coherentes. Aún las personas inconversas, incrédulas y ateas admiran la sabiduría de Jesús. El personaje de Jesús en el Nuevo Testamento es tan auténtico y es tan asombroso que difícilmente un novelista se pudo haber inventado a un personaje como él. Las salidas de Jesús son geniales. Mira, por ejemplo, ese mismo pasaje del que vamos a hablar este próximo domingo. Los fariseos le preguntan, ¿y con qué autoridad tú haces esas cosas? Y Jesús le dice, yo le voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Él acorraló a los que lo querían acorralar. Es una pregunta genial, porque los fariseos se van aparte y dicen, espérate, ¿qué vamos a decir? Porque fíjate, si decimos que era del cielo y él señaló a Cristo como el Mesías, va a preguntar, ¿y por qué no le creyeron?
Ahora, si decimos que de los hombres, todo el que está allá afuera tiene a Juan como profeta, nos van a apedrear, nos van a acusar de blasfemo. Entonces llega, yo no sé. Y Jesús dice, pues yo tampoco le respondo a la pregunta. O sea, es una forma de reaccionar, de responder, que tú dices, es que de verdad nadie ha habido tan sabio como Jesús. Y aparte los de eso, valores que Jesús promueve, o sea... Y aparte de eso, habría que meternos en el tema de la consideración de su propia resurrección, lo que ocurrió con sus seguidores. O sea, estamos hablando de personas que fueron unos locos también, porque estuvieron dispuestos a dar la vida por otro loco. O sea, esa sería la conclusión a la que tendríamos que llegar. Y lo bueno es que nosotros tenemos a nuestro favor que las tumbas de los demás líderes religiosos que se presentan como la respuesta o la solución para el hombre, ahí están, pero la tumba de Jesús está vacía, porque Él resucitó, y es lo cual nos lleva a la tercera declaración, que Él no solamente es el camino que nos lleva al Padre, no solamente es la verdad digna de confianza, porque es conforme a la realidad, sino que también Él es la vida. Él es la vida, Él la pone, la vuelve a tomar, como hizo con su muerte y resurrección, pero es la vida que Él también nos promete, vida eterna en Él. Antes de ir a ese punto, a mí hay un texto que me llama la atención y es Colosenses 2:3, cuando dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cristo es la clave para entender la verdad de todo lo que me rodea? Absolutamente. Ahora, tú sabes algo interesante de ese texto, que ese texto lo escribió un antiguo perseguidor de los cristianos. Conectando con lo que dijo Salvador hace un momento, ¿cómo tú explicas a Pablo? O sea, Pablo era un hombre que escribió Colosenses. Pablo odiaba el cristianismo, perseguía a los cristianos y los obligaba a blasfemar contra Jesús, y de repente se convierte en el más grande predicador que ha tenido la iglesia del Evangelio. Si tú le preguntas a Pablo, él te va a decir, es que yo vi a Jesús resucitado. Ahí está la clave. No fue que Pablo sufrió de una locura temporal. Él dice, yo vi a Jesús resucitado y eso cambió su vida. Las personas que leen las cartas que Pablo escribió, que fueron por lo menos 13 del Nuevo Testamento, tienen que llegar a la conclusión de que Pablo fue un individuo brillante intelectualmente hablando. Pero Pablo fue transformado por la resurrección de Cristo y llega al punto de escribir de ese al que aborrecía, que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Otra vez llegamos al punto, lo que no está de acuerdo con Jesús no es sabio, lo que no está de acuerdo con Jesús es ignorancia. Antes de ir a la pausa, me gustaría una de 1000 citas edificantes. Mil citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. En este programa dedicado al tema Jesús, el único camino al Padre, queremos compartir la cita edificante de A.W. Tozer que dice: la eternidad de Dios y la mortalidad del hombre se unen para persuadirnos que la fe en Jesucristo no es opcional. Para cada hombre, el asunto se reduce a esto: Cristo o tragedia eterna. Suhel, en el segmento anterior tú empezaste a explicar que Jesucristo no solo es el camino y la verdad, sino que también es la vida. Y alguien puede decir, ¿cómo es la vida? Porque yo estoy vivo. Bueno, porque la Biblia nos dice que se puede estar vivo físicamente sin estar vivo espiritualmente. ¿Cómo? ¿Cómo es eso, Suhel? La persona que no tiene relación con Dios está muerto. La Biblia presenta la muerte espiritual como separación de Dios. Pero que alguien te puede decir, yo adoro a Dios, yo alabo a Dios, yo canto. ¿Cómo tú me dices entonces que yo estoy muerto espiritualmente? Una cosa es que una persona diga creer en Dios en sentido general. Otra cosa es que una persona crea en el Dios que se revela en la Biblia, y ese Dios que se revela en la Biblia dice que nadie puede tener comunión con Él a no ser a través de Cristo. En otras palabras, no basta con decir
yo tengo relación con Dios. Porque habría que definir de qué Dios es que tú me estás hablando. ¿Es un Dios de tu propia invención? ¿Es el Dios de lo que habla la nueva era? ¿Una fuerza cósmica? ¿De qué Dios que tú me estás hablando? Si es el Dios de la Biblia, ese Dios dice, el que no honra a mi hijo no me honra a mí. El que no cree en mi hijo no cree en mí. Y por lo tanto, nadie tiene verdadera vida a menos que crea en el Señor Jesucristo. Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La verdadera vida está en el hecho de conocer a Dios. Una persona que no conoce a Dios a través de Cristo y no tiene relación con Él, está espiritualmente muerto. Muerto en el sentido de que no es una persona que puede agradar a Dios. Sus buenas obras no agradan a Dios porque la Biblia dice claramente que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Hay personas que hacen buenas obras para su propia gloria, pero el verdadero creyente vive para la gloria de Dios. Ahora, para que una persona realmente viva para la gloria de Dios, tiene que estar realmente vivo. O sea, tiene que estar su mente, su corazón, todo tiene que estar funcionando como debería funcionar. Y eso solamente es posible para los que están espiritualmente vivos. Y lo que estamos diciendo es, no es que Cristo es la fuente de la vida, es que Él es la vida. Estar unidos a Cristo es tener vida. Estar separados de Cristo es estar espiritualmente muerto. O sea, tiene que haber una conciencia de la necesidad que el hombre tiene. Yo creo que esta declaración del Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida, expresa de alguna manera las necesidades, las grandes necesidades del hombre. Yo soy el camino, expresa que el hombre está perdido y necesita encontrar ese camino para poder llegar a Dios. Si el hombre cree que está bien donde está, no va a pensar que va a necesitar a ese Jesús. Yo soy la verdad, expresa que de alguna manera el hombre tiene un entendimiento entenebrecido, tiene un entendimiento que no es conforme a la revelación de Dios. Y por eso Cristo viene como la verdad que el hombre necesita para poder estar amparado no en algo de ficción, sino en una realidad. Y yo soy la vida, de alguna manera expresa que el hombre necesita esa vida. Si alguien nos ofrece algo que nosotros tenemos, dice, mira, ¿tú quieres tal cosa? Ay, no, gracias, ya yo tengo. O sea, a Cristo, si viene a ofrecernos camino, verdad y vida, el hombre en su pecado no puede ser, no, gracias, ya yo tengo. Lo que debería es abrazar a Cristo con todo el corazón. Tú sabes que, perdón, Eduardo, que Jesús dice en una parte, en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú dices, espérate, ¿cómo así? O sea, yo soy la luz, otra vez no es una luz, Él es la luz del mundo. La única. No la luz de Israel, Él es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cuál es la implicación? Que todos los demás que no lo siguen están en tinieblas y por lo tanto no tienen vida. La Biblia conecta la luz con la vida. De hecho, uno sabe claramente que es la luz del sol, por ejemplo, lo que le da vida a las plantas. La luz es necesaria para la vida. La razón por la que hay vida en este planeta es por la luz del sol. Bueno, lo que Cristo está diciendo es, yo soy el sol de la vida del ser humano. Y eso no es ofensivo, Sujel, porque si yo le digo a tú estás en tinieblas, no se va a ofender. O sea, Bueno, la declaración de Jesús no es ofensiva. ¿Por qué lo mataron? O sea, tú te pones a pensar, ¿y qué algo tan malo hizo Cristo para que lo mataran en una cruz? Ofender a la gente diciéndole ese tipo de cosas. Mi punto es, muchas personas no vienen al Cristo de la salvación que necesitan por orgullo y soberbia, porque se ofenden con facilidad, porque quieren que les digan que están bien cuando no lo están. Y Jesús dice por eso que Él vino a buscar a los perdidos, vino a buscar a los enfermos. Él vino como un médico a sanar al hombre que está en perdición. Pero de alguna manera nos sentimos que nos ofendemos. Y muchas personas no se salvarán porque se ofenden muy fácilmente. Pero es duro para una persona que le digan, aunque tú estés vivo físicamente, tú eres un cadáver espiritual. Tú estás muerto en delitos y pecados. Tú tienes que venir a mí para que tengas Pero lo vida. aceptamos cuando lo dice un médico. Exacto. Y ahí, bueno, ¿y qué tengo que hacer, doctor? Pero cuando se trata de la salvación del alma, cuando se trata del destino eterno, entonces no prestamos esa misma atención. Pero yo quiero que ustedes me
en el último segmento que tenemos ya por delante nos expliquen cómo yo puedo transitar por ese camino que es Jesucristo. Pero antes de la pausa vamos a lo recomendado. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy tenemos el libro ¿Por qué un único camino? La defensa de un credo exclusivo en un mundo inclusivo, del pastor John MacArthur. Dice en el prólogo, la Biblia dice que hay un camino a Dios, pero hoy día los posmodernistas afirman que ningún camino en particular es el camino correcto y que cualquier camino es acertado. Para ellos no existe la verdad absoluta. En su visión inclusiva, la opinión de una persona es tan válida y beneficiosa como cualquier otra, sin importar las diferencias. A diferencia de esta postura, la relevancia del Evangelio siempre ha sido su exclusividad absoluta. Cristo fue el único que hizo expiación por el pecado y por ende, la fe en Cristo es lo único que puede reconciliarnos con Dios. ¿Por qué un único camino? La defensa de un credo exclusivo en un mundo inclusivo, por el pastor John MacArthur. A la luz de lo que ustedes nos han dicho, si Cristo es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es a través de Él, hay muchas personas, como veíamos, que aunque tienen vida física, son cadáveres espirituales. Hay muchas personas que van camino a una condenación eterna y no lo saben. Precisamente... van pensando sí, que andan en un camino que está derecho, que es un camino de vida, pero realmente es un camino de muerte. Porque si hay un solo camino, entonces... La Biblia dice en Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El otro día hablando con una persona le decía, mira, antes de que una persona pueda comenzar a transitar por ese camino que es Cristo, necesita entender la necesidad que tiene. Y yo le decía a esa persona, si yo te dijera ahora mismo que yo tengo un tratamiento para cáncer, una quimioterapia, que ha probado ser 100% infalible en todos los casos en que se ha aplicado, y yo estoy dispuesto a dártelo gratuitamente, por amor a ti, pero tú no tienes cáncer, a ti no te va a interesar la oferta. O si tú tienes cáncer y no lo sabes, tampoco te va a interesar. Ahora, si tú acabaras de salir del médico y el médico te dijera, mira, tú tienes un cáncer y muy agresivo, te ha hecho metástasis en muchísimas partes, órganos vitales, a ti te quedan cuando más 3 meses de vida, y yo te ofrezco este tratamiento de quimioterapia, yo creo que tú me lo arrebatarías de la mano. El problema de la gente allá afuera es que no saben que tienen cáncer, un cáncer espiritual que hizo metástasis hace rato y que van camino a una condenación eterna. Cuando uno le muestra a Cristo como el camino, la verdad y la vida, el único salvador de los pecadores, como decía Salvador hace un rato, no, gracias, ya yo tengo, o sea, ya yo tengo mi religión, ya yo tengo mi iglesia, ya yo estoy practicando mis rituales religiosos. Estoy cómodo como estoy. Sí, bien, entonces ellos no necesitan ser salvos, como dice el Señor, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo transitar por ese camino? Antes que nada, tú entiendes que tú necesitas ese camino. Tú entiendes que tú necesitas a ese Salvador que te reconcilie con Dios por causa de tus pecados. Y lo segundo es, tú entiendes lo que ese Salvador hizo para reconciliarte con Dios. Cómo ese Salvador, siendo Dios, se hizo hombre y en la cruz del Calvario dio su vida por aquellos a quienes Él vino a salvar. De tal manera que ahora el Evangelio puede ofrecer sobre esa base salvación y vida eterna a todos los que creen en Él. Es tan sencillo como eso, confiar en Jesús, únicamente en Jesús, plenamente en Jesús. Descansar en su obra redentora, sabiendo que si creo en Él tengo el perdón de mis pecados. Apropiarse de Él. ¿No? Yo puedo ver la medicina, yo puedo tener la medicina, pero si yo no me tomo la medicina, no, Cristo debe ser tu camino, tu verdad y tu vida. Porque no hay otro. O sea, por eso es que la invitación es, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan
y vuestro salario en lo que no sacia. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Y por eso le llama, vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. Es ir a Cristo, es recibir a Cristo, es comer a Cristo. Ahora, ya que nos queda de verdad tan poco tiempo para terminar este programa, lo que quiero decir es, resumiendo todo lo que hemos visto, la exclusividad del cristianismo, que es el tema de este programa, no radica en el hecho de que nuestros valores morales y religiosos son más elevados que el resto de las religiones que existen en el mercado de la religión. No, la exclusividad del cristianismo depende enteramente de la naturaleza del Salvador. Es porque Cristo es quien es, que no hay otro camino, que no hay otra verdad y que no hay otra vida. No hay salvación fuera de Cristo, porque no hay nadie que tenga las características que Cristo tiene, que siendo Dios se hizo hombre para morir en una cruz por nuestros pecados. El Señor dice en Juan 14:6, el texto que Sugel y Salvador nos han explicado, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único camino al Padre. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana.